Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Iniciamos una nueva jornada. ¿Cómo están? Jornada informativa que ya está en desarrollo. Por lo demás, bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. El día miércoles 24 de abril, por cierto, es importante porque está en apariencia, por lo menos oficialmente es lo que se conoce, culminando esta situación de contingencia que se extendió 3 días después de la Semana Santa, que tiene que ver con el horario escolar y también con el horario laboral. Es decir, que hoy concluiría pues la jornada que se extendía solo hasta las 2 de la tarde y para los colegios públicos y privados hasta las 12 del mediodía. Es decir, que a partir de mañana entonces, dada la contingencia eléctrica, dadas las dificultades que existen con el sistema eléctrico nacional, ya entonces podrá la jornada de trabajo desarrollarse normalmente, a menos que haya un anuncio oficial que lo modifique en el día de hoy, y los colegios pues continuarán sus actividades normalmente. Sobre todo la gran preocupación era para aquellos colegios que tienen actividad en horas de la tarde, y hay muchos. Nos decían recientemente que alrededor de 3 millones de muchachos, de niños, tienen actividad vespertina. Bueno, ya veremos, de todas formas pendientes de lo que pueda conocerse en el día de hoy. Por cierto, hablando de este tema eléctrico, ayer el ministro de Comunicación e Información informaba nuevos detalles de lo que considera, y es la versión oficial, ha ocurrido con el sistema eléctrico venezolano, que está en proceso de normalización, en proceso de ajuste, en fin, esto llevará evidentemente su tiempo, es lo que pueden interpretarse de sus palabras, pero a la par de todo ello denunciaba que había 5 personas detenidas por los ataques eléctricos. Daba de nuevo algunas explicaciones de carácter técnico en este sentido, y 19 personas solicitadas por estar presuntamente vinculadas con los ataques terroristas, como los ha calificado el gobierno en este sentido, ¿no? También se conoce que internacionalmente algunas empresas han tenido, o gobiernos, la disposición, pero ya no de apoyo al gobierno de Maduro, sino al líder opositor Juan Guaidó, si quisiese en un futuro, pues si asumiera responsabilidad de este gobierno, tratar de ayudar a enfrentar la contingencia y poder, en este caso, comenzar un proceso de reparación gradual y sustitución de repuestos en el sistema eléctrico venezolano. De eso hay una serie de notas informativas que aparecen publicadas en medios de comunicación social y también en los portales de Internet. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica en muchas zonas del país. Evidentemente que el lugar más emblemático, el lugar que más nos ocupa la atención, es la ciudad de Maracaibo y el estado Zulia en general. Por momentos, después de lo que ocurrió el fin de semana, ha habido, según información de algunos testimonios, más de 80 horas sin el servicio. Imagínense lo que eso significa, sin el servicio de energía eléctrica. Y hay una profunda molestia, una profunda irritación y también una profunda ira por lo que está pasando en el estado Zulia, particularmente en su capital, Maracaibo. Ayer, de acuerdo a algunas informaciones también que tenemos en el registro informativo, se presentaron algunos apagones en horas de la tarde, finales de horas de la tarde, no entrando dentro de lo que es el cronograma de racionamiento en los estados Lara, concretamente en la ciudad de Barquisimeto, y también en el estado Carabobo, concretamente en la ciudad de Valencia. Sobre las 6:45 de la tarde se reseñaban a través de diversos portales de internet deficiencias en el servicio de energía eléctrica, también
en forma ocasional, en algunas otras zonas del país, se presentan apagones o momentáneos, circunstanciales, o de repente que se extienden en algunas zonas. Así que bueno, esto parece que forma parte de una cotidianidad hasta que no se restablezca por completo el servicio de energía eléctrica. Otras voces, en este caso técnicas, han hablado de que se trata de un contratiempo que seguramente va a llevar mucho más tiempo, mucho más espacio, digo, y también, bueno, el problema de los repuestos, la reparación de los transformadores, la gravedad del sistema termoeléctrico para la generación de energía, todo forma parte de un contexto. Bueno, vámonos al tema económico. Se dan a conocer nuevas cifras y porcentajes del costo de vida, del costo de la canasta alimentaria familiar. Está sobre el 1.555.891 en el mes de marzo registrado por el Senda, con un aumento del 22.2% si se le compara con el mes de febrero, y una cifra también significativa y apreciable de más de 286.000% si se hace la anualización de marzo 2018, marzo 2019, ¿no? Se requerirían alrededor, de acuerdo al cálculo del Senda, o del Sendas, algo así como 86,4 salarios mínimos para poderle dar cobertura a una canasta familiar para un grupo de 5 personas. La hiperinflación, por lo demás, continúa desbocada. El mercado cambiario ubica casi a la par las tasas oficial de ICOM, que está sobre los 5.200, y también, bueno, la tasa del mercado paralelo, que se registra en varios portales, pero que está más o menos sobre 5.200 y pico. Por cierto, que de acuerdo al cálculo, y retorno al tema del informe del Sendas, de acuerdo a este cálculo, lo que es este costo de vida, 1.555.891, llevada a la tasa 5.200, que es la tasa oficial de ICOM, sería que un grupo familiar de 5 necesitaría, en este caso, más de $300 para poder, pues, como tal, asumirla. Bueno, ayer también, a través de Nicolás Maduro, se hizo una denuncia, en este caso, en contra, bueno, él tuvo una intervención, pero se refirió a varios temas. Uno de los que se destaca es lo que considera, la toma de la empresa Citgo por parte, así lo denunciaba, del gobierno de los Estados Unidos, señalando que la había endeudado aún más de lo que pudiera pensarse. Hay una cifra que manejó y que presentó en una exposición pública en el día de ayer. En el espacio internacional también hay algunas notas. Ayer se registró un nuevo debate sobre la situación de Venezuela en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Intervino por primera vez el representante diplomático de Guaidó, que es a quien la OEA reconoce como nuevo representante, digamos, de Venezuela ante este organismo multilateral. Gustavo Terre Briceño hizo una serie de denuncias sobre la injerencia de Cuba y Rusia en nuestro país. Adicionalmente, también, pues, algunos embajadores no reconocieron su presencia allí, como el de San Vicente e Islas Granadinas, en Nicaragua, en Bolivia, Guyana, para sorpresa de muchos, ¿no? Sobre todo por esa tensión que hay sobre la disputa territorial. Y Nicaragua, creo que ya lo había mencionado, ¿no? Bueno, países que no reconocen a la representación diplomática del líder opositor Juan Guaidó, que es la que reconoce por votación mayoritaria la Organización de Estados Americanos. Bueno, el mercado petrolero, allá nos vamos también. Bueno, una situación de tensión internacional por las sanciones que ha impuesto ya de manera rigurosa y estricta el gobierno de los Estados Unidos para la compra de petróleo iraní. El gobierno de ese país, por supuesto, que rechaza la medida y anuncia que, a pesar de los contratiempos, no descenderá su producción a menos de 1 millón de barriles por día, que continuará adelante en este sentido. China y Rusia han ejercido presencia internacional denunciando la presión del gobierno de los Estados Unidos sobre Irán, sobre todo en compradores tan grandes como son China y la India, digo, del petróleo iraní. Esto ha tenido, desde luego, que expresión en lo que es el mercado petrolero internacional. El precio de los crudos marcadores
sigue elevándose, tanto el Brent como el West Texas, y desde luego que también el resto de los crudos, ¿no? Así que bueno, son informaciones que van destacando en la agenda, que está muy abultada, y otras notas también a lo local con el tema de la ayuda humanitaria y el debate que se ha abierto sobre la forma como se está distribuyendo, una serie de denuncias que se realizan que ponen en tela de juicio la forma como se está realizando pues esta distribución. También, bueno, hay el tema de los pasajes. Los transportistas señalan que ya no aguantan más, la fecha tope que se colocan es para el 1 de mayo. Adicionalmente, expectativas sobre el anuncio que seguramente podrá hacer el gobierno, es lo que han dicho algunos voceros oficiales, de un nuevo salario mínimo para el 1 de mayo. Hay preocupación ya en diversos sectores sindicales, gremiales y por supuesto también dentro del sector empresarial venezolano sobre los efectos, y comienza a discutirse de cuál sería el monto, si sería una tasa cercana o tendría alguna cercanía o similitud con lo que pudiera ser el mercado cambiario. En fin, todo tipo de especulaciones se realizan en ese sentido. Por cierto, sobre el mercado cambiario, algunos economistas han señalado que la responsabilidad de todo esto recae sobre el gobierno por las decisiones que ha tomado el Banco Central en cuanto al encaje legal, cuyas consecuencias, bueno, se están reflejando en esa altísima paridad entre el dólar y el bolívar. El Banco Central de Venezuela ha respondido, por cierto, en el día de ayer, que esto es debido a las sanciones que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos en contra del máximo instituto emisor del país. Si nos vamos, digamos, a las notas internacionales, allí destacan, por ejemplo, el debate, el segundo que se realizó en el día de ayer en España, entre 4 de los candidatos que aspiran a la jefatura de gobierno. En ese sentido, bueno, hay algunas informaciones, también hay otras noticias internacionales que vamos a ir ponderando, ¿no?, dentro de lo que es este recorrido de la primera emisión del noticiero de Televen. También, bueno, importante dentro del tema internacional, el anuncio que formalizó ayer la Corte de Apelaciones de Brasil, redujo la pena de la condena por corrupción en contra de Lula da Silva, que había sido de 12 años y un mes, que ya está cumpliendo hace más de un año, la redujo a 8 años y 10 meses de prisión. Si vamos al segmento deportivo, nos encontramos varias notas, el comportamiento de los venezolanos en las grandes ligas que sigue brillando. Hoy, por cierto, habrá una jornada interesante, 5 lanzadores, 5 abridores venezolanos estarán en la lomita en el béisbol de las grandes ligas. En el fútbol tenemos que el Barcelona ganó ayer en la liga, en un adelanto de partidos, en la Liga Profesional de España, se acerca entonces a un nuevo título precisamente en esa liga, y en la liga inglesa destaca el venezolano Salomón Rondón como uno de los mejores, entre los 50 mejores jugadores que ponderan o jerarquizan revistas deportivas especializadas. Así que bueno, en términos generales, hay mucho más, algunas informaciones que destacan en la agenda de hoy, miércoles 24 de abril. Vamos nosotros también a recorrer nuestra propia portada con nuestros propios titulares en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, comencemos entonces con lo dicho ayer por Maduro y el tema Citgo. Denunció que el gobierno de los Estados Unidos se apropió de la empresa petrolera Citgo, llevándola a un endeudamiento por más de 1.300 millones de dólares. La Asamblea Nacional, en sesión ordinaria de ayer, creó un órgano de atención a trabajadores públicos en el marco de las consultas de la Ley de Garantías para Empleados Públicos. También aprobó un proyecto para crear un Centro Nacional de Comunicación. Otro titular: los directivos de la Cámara de Comercio de Caracas y Concecomercio en general manifestaron su preocupación ante la cercanía del nuevo incremento del salario mínimo a partir del 1 de mayo. Nos vamos a otro tema internacional, es importante. Joe Biden, dirigente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, anunciará el jueves mañana su postulación a la candidatura presidencial de ese país para las próximas elecciones, que serán en el año 2020. En el tema de la entrevista estaremos abordando pues la situación escolar. Conversaremos con Lila Vega, quien es integrante de la red de madres, padres y representantes. Y al final siempre tendremos la información de arte y espectáculos. Warner Bros. Demandará por campaña que usa la música de Batman.
Le mandará, ¿saben a quién? A Donald Trump. Bueno, son algunas notas que tienen ustedes allí presentes en esta jornada que está en desarrollo del miércoles 24 de abril. Vamos a presentar de inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe que a diario tienen nuestros corresponsales, la información internacional, las notas que llegan a nuestra mesa de redacción, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. 6:20 minutos de la mañana. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión, mitad de semana ya. Definitivamente acaparan la palestra informativa, todo lo que tiene que ver con el suministro de energía eléctrica en el país y también lo que tiene que ver con información de orden económico. Buen día, Salmerón. ¿Cómo amanece usted? Buenos días, Gaudí. Saludos también a todos nuestros amigos televidentes. Y bueno, poco a poco se ha ido introduciendo también el tema de las lluvias porque el día de ayer, en horas de la noche, llovió, en horas de la mañana del día de ayer también llovió y amaneció lloviendo. Entonces ya como que la temporada de lluvias se está acercando, está llegando, día a poquito, como dicen, ¿no? Pasito a pasito, una garuita esta mañana, Una pero garuita. de esas que son peligrosas para Esas las vidas. que no mojan pero empapan. Así ¿no? dicen. Además que hay que tener mucha conciencia y cuidado con el tema de las vías. Utilizar por supuesto el cinturón de seguridad para evitar, en caso de que haya un accidente, pues una lesión mayor a nivel de la cervical sobre todo, ¿no? Sí, además que se forman esas lagunas. Venía escuchando en la radio que a la altura del Cafetal, el Boulevard del Cafetal, por Santa Sofía, hay una inmensa laguna que no se ve y los conductores son sorprendidos por esta lluvia. Pero es un mega hueco porque una ruptura de una tubería que creo que debe ser la misma que ya se ha roto en dos oportunidades anteriores, o sea que y Hidrocapital no sé qué estará haciendo porque los vecinos se quejan a través de las redes sociales que están allí en medio de aquel drama, ¿no? Sí, señor. De hecho, el día de ayer nuestro reportero hizo un trabajo sobre ese mega hueco y usted lo va a poder ver más adelante acá en la Primera Emisión, así como también la denuncia de un bote de agua que hay muy cerca de nuestro canal en Horizonte y hay cantidades y cantidades de litros de agua que se pierden cuando, pues en otras zonas de nuestra capital y también del país, la falla en el suministro de agua es evidente. Muy triste esta situación. Y con respecto al megahueco, bueno, mucho cuidado, sobre todo en horas de la noche y de la madrugada, más con este elemento adicional de estas lluvias que ya comenzaron acá en Ciudad Capital. Bueno, así amanece Venezuela y el resto del mundo en este miércoles. Vamos a hacer ahora la revisión de la prensa nacional. Bueno, y vamos a comenzar con la portada del diario El Universal. El titular principal de este periódico la mañana de hoy tiene que ver con tema económico vinculado al área petrolera. El crudo Brent roza los $75 tras sanciones de Estados Unidos contra Irán. Aseguran que la cantidad mínima de ventas de petróleo de Irán está determinada por las relaciones bilaterales. También en esta portada se reseña lo que fue la sesión del día de ayer de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. El Consejo Permanente de este organismo consideró situación de Venezuela. Se trataron en el debate temas como la tenencia de armas y el ambiente. Consideró que la reconstrucción de Venezuela va a necesitar una colaboración importante de la comunidad internacional. Se consideró además que la OEA será un actor fundamental. Se adelantó que las primeras solicitudes que harán ante el organismo será el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y la colaboración de otros países para llevar a cabo elecciones libres en Venezuela. Se señala acá que los embajadores de 5 países de la región, hablan en este caso de Nicaragua, Guyana, Bolivia, Barbados, San Vicente y las Granadinas, rechazaron la presencia de Gustavo Tarre Briceño como representante enviado por Juan Guaidó y anunciaron que se abstendrían en cualquier votación que tuviese lugar en la sesión. Bueno, regresamos al tema económico. Tasa interbancaria alcanza su nivel más alto en lo que va de año. A principios de esta semana, la tasa interbancaria alcanzó el 75%, considerada como la más alta de lo que va de año. Bueno, también en esta portada se reseña información que tiene que ver con la situación eléctrica y en este caso desde el punto de vista judicial, porque fueron capturadas 5 personas supuestamente atacantes del sistema eléctrico. La información la dio a conocer el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Reveló que los ataques cibernéticos a la central hidroeléctrica del Guri
involucran a 19 personas, de las cuales 5 se encuentran ya detenidas. También en esta portada hay una gráfica principal, está llena de colores y dice: el casco histórico se viste justamente de esto, de colores. El cielo de sombrillas que fue instalado en el pasaje de Linares, en el casco histórico de Caracas, se ha ganado la atención de cientos de caraqueños que acuden al lugar para retratarse debajo de los coloridos paraguas. Comerciantes del lugar aseguran que desde este martes se notó un incremento de transeúntes que visitan el área a todas horas. Sin embargo, exigieron la recuperación de otros espacios. Revisemos ahora la portada del diario 2001 para este miércoles 24 de abril de 2019. Abre en su edición con un titular referido a la llamada economía de bolsillo. El titular es el siguiente: el troque reina en medio de la falta de efectivo. Entre buhoneros y muchos establecimientos formales se hace cada vez más normal el intercambio de productos. El método se puede aplicar para alimentos, artículos de limpieza del hogar, aseo personal y hasta repuestos para carro. El sistema contempla el cálculo de precios basado en la presentación de la mercancía en kilos o litros. Otros titulares que acompañan esta nota: el alza del dólar oficial empuja de nuevo el paralelo. BCB achaca subida del DICOM a las sanciones foráneas. Sendas, canasta básica necesita 139 salarios mínimos. Más abajo, con fotografía, se refieren a un suceso que ocurrió el día de ayer. Lo titulan: un susto que salió muy barato. ¿A qué se refieren? Lo dice el sumario. Funcionarios del SEBIN frustraron ayer el secuestro de una mujer de 50 años en su propio vehículo en la UD3 de Caricuao. La dama perdió el control del automóvil cuando comenzó la persecución de los efectivos. A pesar del aparatoso accidente, nadie se lesionó y los choros fueron apresados. Otros temas que destacan en esta portada se refieren a la crisis eléctrica y reseña la nota. Guaidó, se refieren por supuesto al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirma que empresas de Alemania, Colombia, Estados Unidos y Japón prometieron ayudar para solventar rollo de los apagones. Jorge Rodríguez, 2 puntos. Ya van 5 detenidos por el sabotaje. Titular del MINSI anuncia que solicitaron a Interpol capturar a otras 3 personas relacionadas con desperfectos en el Guri. Con fotografía, el tema internacional: el ISIS asume la autoría del atentado en Sri Lanka. El ataque, que dejó 320 muertos, fue ejecutado por 7 terroristas de la organización radical. Vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. ¿Cuál es el titular principal? Bueno, la cobertura o la reseña de lo que fueron las declaraciones dadas el día de ayer por parte del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. 5 presos por ataques terroristas al Guri. Venezuela solicitó a Interpol la captura de 4 implicados que andan huyendo. También vemos en esta portada que repudiaron al enviado de Guaidó en la OEA y hacen la reseña de que los representantes de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, México, Nicaragua, Guyana, Surinam y Barbados y Uruguay rechazaron la presencia de Gustavo Tarre en la sede de la organización, de la cual Venezuela se retira el día sábado. También en esta portada se reseña que activan planes, justamente con lo que veníamos hablando, de prevención ante la cercanía de las lluvias. Ordenan el monitoreo permanente, limpieza de drenajes y también el dragado de los ríos. Evalúan convenio de cooperación con la FAO. Los acuerdos fortalecen la producción y el programa de alimentación escolar. Gráfica principal del diario Últimas Noticias para el miércoles 24 de abril. Venezuela bella a todo tren. El presidente Nicolás Maduro evaluó ayer desde el Palacio de Miraflores los avances de la misión y ordenó promover los proyectos que presenten los consejos comunales y actuar en el embellecimiento de los municipios opositores. Veamos cuál es la información deportiva que destaca el diario Meridiano en su portada de hoy. Ellos titulan: fulminante José Altuve. El camarero de Houston descarga su 9º cuadrangular y produce 13 rayitas para dejar claro y sin vista al picheo de Mellizos de Minnesota. Más abajo, fiesta en puertas, se refieren al Barça y la nota reseña que el Barça somete al Alavés y queda a un tris del título. Si Atlético de Madrid no gana hoy, arranca la celebración. Otra nota que destaca este diario: Salomón Rondón entre los 50 mejores de la Premier League en esta campaña. Bueno amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Son las 6:30 minutos de la mañana. Si usted va al trabajo, por supuesto, apúrese un poquito para que no llegue tarde. Muévala. Gracias por la sintonía. Enseguida estamos de vuelta. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio con los siguientes consejos.
Apaga o desconecta los equipos que no estés utilizando. Abre la nevera, solo lo necesario. Utiliza la luz natural. Disminuye el uso del televisor y equipos de computación. Desenchufa el cargador si no lo estás utilizando. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy consciente, consumo eficiente. Momento de revisar la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos el recorrido en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos abren su edición con declaraciones que ofreció el día de ayer el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Titulan, señalan a implicados en ataques al sistema eléctrico nacional. El antetítulo, según Jorge Rodríguez. Con fotografía, agua llega una vez a la semana en La Victoria. Más abajo, un tema referido a la fuente sucesos. Hallan cadáver de una mujer amordazada dentro de su casa. Vamos a revisar ahora la portada, amigos, del diario La Calle. Este periódico circula en el estado Carabobo y su titular principal tiene que ver con el tema económico y lo que es la valoración en este momento del dólar DICOM. Bueno, señala este periódico que nuestro billete cada vez cuesta menos debido al alza del verde DICOM, que se ubicó el lunes en 5.200 bolívares. Criollos tienen esta moneda extranjera entre las principales para realizar las transacciones. Diario La Verdad de Monagas también abre con un tema referido a la fuente economía, específicamente esto del tema DICOM. Ellos titulan, dólar DICOM se disparó a 5.200 bolívares. La tasa de cambio del DICOM se ubicó este lunes en 5.200 por dólar, un alza de 26%, luego de la subasta 133 del sistema de mercado cambiario, informó el Banco Central de Venezuela. Más abajo con fotografía, índice delictivo bajó en Semana Santa. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario Nueva Prensa de Oriente. Circula específicamente en el estado Anzoátegui. Dice su titular principal, culpables tras las rejas. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó que fueron capturadas 5 personas y 19 identificadas y solicitadas por los ataques al Sistema Eléctrico Nacional, el CEN. Julio César Acuña Núñez, Ramón García y Miguel Ángel José Freitas serían algunos de los implicados en estos sucesos. Y para los amantes de los concursos de belleza, acá señalan que Osmel Sousa va a publicar en internet todos los detalles de su concurso. ¿Usted no participó? Yo no. Ah, caramba. Ya no. Para beneficio de las otras concursantes. Claro. ¿Usted decía que a quién iba a representar yo? Miss Península Guajira, ¿no? Con mucho orgullo. Así es. Eso sí participara, pero no voy a participar. Ahora vamos a ver algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días. Hola, buenos días. Habitantes de la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui denuncian que la inconstancia en el servicio de recolección de desechos sólidos en la ciudad ha generado la creación de vertederos clandestinos de desperdicios y a su vez plagas como ratas y zamuros, animales vinculados o asociados a situaciones de insalubridad que transmitirían enfermedades y que mantienen preocupada a la población. Ellos solicitan a las autoridades correspondientes hablar o explicar cuál es la situación real de la recolección de los desechos sólidos y por qué no se está realizando de forma constante en muchos sectores esto para buscar una solución al problema y así evitar la proliferación tanto de ratas, zamuros y también de estos vertederos clandestinos de desechos sólidos que contaminan la ciudad. Hola, buenos días. Nosotros iniciamos la jornada informativa desde la comunidad José Gregorio Hernández en el oeste de Barquisimeto. Aquí sus habitantes llevan a cabo una protesta, esto debido a la falta de servicios básicos. La más demandada, el gas doméstico, el cual no les llega a la zona desde hace 2 meses. Afectados afirman que cuando les toca buscar leña para poder cocinar en sus hogares, son detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en los alrededores de la base aérea Vicente Landaeta Gil de esta región. A esa realidad también le suman que no cuentan con el servicio de agua potable por tubería y también reclaman que tardan hasta 10 horas sin energía eléctrica, lo que ha incrementado los robos en las casas de la zona. Hola, buenos días. A niveles nunca antes vistos, así se ha reducido la producción de leche y carne en el sur del lago de Maracaibo y en la subregión Pericá, a consecuencia de la situación registrada por los cortes de energía y la falta de combustible.
En la actualidad, muchos productores agropecuarios han tenido que salar la carne que han beneficiado para evitar que ésta se les descomponga por la imposibilidad de poder refrigerarla. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Y con esta ronda de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa. 6:39 minutos de la mañana. Ya venimos. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Utiliza solo los equipos prioritarios. Deja para después los de alto consumo, como aires acondicionados, secadora, plancha, microondas y calentadores. Con estas acciones, ayudas a estabilizar el sistema eléctrico. Soy Consciente, consumo eficiente. Iniciamos el recorrido por la prensa internacional en Argentina con el diario El Clarín. Ellos se titulan: ante empresarios, Vidal, se refieren a la gobernadora de Buenos Aires, mostró su gestión y despejó dudas sobre su candidatura. Todo listo para la fiesta grande de la cultura, tienen allí la gráfica. Y otro tema que destaca El Clarín de Argentina: procesan por haber mentido a la maestra que denunció que la torturaron. Vamos a revisar la portada del diario El Comercio, que circula en Perú. Su titular principal está vinculado a las investigaciones que se siguen en ese país con relación al caso Odebrecht. En este caso se señala a una empresa constructora peruana que habría recibido dinero de esta firma brasileña, alrededor de 3 millones de dólares, es lo que reseña el diario El Comercio. El Telégrafo de Ecuador titula: el Ejecutivo pagará deudas heredadas. Además, 2 mujeres dirigen las municipalidades del país. Con fotografía, el tema deportivo: la visita inédita de Barcelona romperá hoy la rutina de Guaranda. El equipo guayaquileño abre los decisivos de la Copa Ecuador frente a Mineros. La portada del diario El País circula en España y su titular principal nos reseña la mañana de hoy lo siguiente: guerra abierta por el liderazgo de la derecha en el último debate. Casado y Rivera se lanzan a un cuerpo a cuerpo por el voto, mientras que Sánchez e Iglesias consolidan su acuerdo y dominan el encuentro. Revisamos ahora a cables internacionales. El expresidente del Barcelona Fútbol Club, Sandro Rosell, fue absuelto por falta de pruebas en un caso de blanqueo por el que había estado preso 21 meses. Esta información la dio a conocer el día de hoy la justicia española. Y también atención con esto, porque la empresa que estaba encargada de montar los andamios en el techo de la Catedral Notre Dame en París, que estaba en renovación cuando estalló el incendio, admitió hoy miércoles que algunos de sus empleados estaban fumando en la obra, pese a que esto estaba prohibido. Tremenda confesión esa que seguramente va a traer consecuencias. Ahora revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones en la región centro-norte costera. El resto del país continúa con áreas parcialmente nubladas. Además, existe riesgo de incendios forestales en casi todo el territorio nacional. Veamos ahora el pronóstico por ciudades. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 26. Valencia, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 29. Maracaibo, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 30. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Adelante. Bueno, y vamos justamente a revisar esos mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter. Comenzamos diciéndoles lo siguiente. Hacen un llamado. Elvia Cauro dice: por favor, a los organismos competentes que hagan limpieza del bulevar de Sabana Grande desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto, en la Plaza Brión. También por acá nos señalan que llamado a las autoridades pertinentes porque continúa el bote de aguas blancas en la avenida Caciquiare de Colinas de Bellomonte, acá en la ciudad de Caracas. Nos mandan saludos desde Guanta, también nos mandan saludos desde San Fernando de Apure. Y atención con esto, porque dice: aún en la avenida principal de La Guairita sigue bote de aguas blancas, ya tiene 3 meses el problema. Por favor, hagan denuncia o vengan a reportarlo en el sitio. Feliz mañana, gente bella. Bueno, y hablando de gente bella, ahí tienen a Miss Península Guajira 2000, ¿qué? 1900.
No, 1800. No, ningún 1800, ningún 1900. 2019. 1700. 2000. Bueno, Salmerón, ¿qué es eso? Nada, 2019. estamos haciendo una precisión histórica. 2019, ¿verdad, señor Fernández? Para el recuerdo. Para el registro, exactamente. Bueno, tenemos bellezas de La Guajira como Claro. Patricia Velázquez. Que está haciendo una película, por cierto, Sí, ahorita. otra La vez Llorona. que además nos ha llenado de tantas y tantas alegrías a los venezolanos. Ujú. Y hermosa la labor que hace con una fundación que tiene en la Alta Guajira, por cierto, Patricia Velázquez. Bueno, señor Fernández, ¿qué tenemos a la vuelta? Vamos a resumir titulares. Al retorno, bueno, tendremos detalles sobre lo que denunciaba ayer Nicolás Maduro, la apropiación indebida, según su señalamiento de la empresa Citgo por parte del gobierno de los Estados Unidos y su endeudamiento. Un poco también recapitular sobre lo que decía el ministro de Comunicación e Información y el tema eléctrico, que hay 5 detenidos, 19 solicitados por los presuntos ataques terroristas. Adicionalmente, recuerden que hoy debe culminar, por lo menos el anuncio oficial así lo establecía, ese horario restringido tanto para la actividad laboral como para la actividad escolar. De todas formas, hay que estar pendientes porque pudiera haber algún reacomodo en este sentido o algún anuncio. También, bueno, la actividad de ayer en la Asamblea Nacional, algunas decisiones que se tomaron en este sentido. El líder opositor Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo venezolano, estuvo reunido con empleados públicos. También se tomó la decisión de crear un Centro Nacional de Comunicación. Algunas otras notas tienen que ver con el tema internacional, lo ocurrido, por ejemplo, en Brasil, que le redujeron a través de la Corte de Apelaciones la prisión a Lula de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses. También algunas otras notas que tienen que ver con el panorama internacional que tendremos presentes. Por ejemplo, Joe Biden, dirigente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, anuncia que se postula para competir, para ser el aspirante para las elecciones del año 2020. En el tema de la entrevista estaremos conversando con Lila Vega de la Red de Madres, Padres y Representantes. Evidentemente estaremos abordando el tema de este deficiente e irregular año escolar por múltiples razones. En este sentido, ha sido uno de los más difíciles y de los más complicados en los últimos años. Bueno, también tendremos la información de arte y espectáculo. Hay una nota que llama la atención, una demanda de Warner Bros. Contra Donald Trump por estar haciendo uso indebido de la música de Batman. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio con los siguientes consejos. Apaga o desconecta los equipos que no estés utilizando. Abre la nevera, solo lo necesario. Utiliza la luz natural. Disminuye el uso del televisor y equipos de computación. Desenchufa el cargador si no lo estás utilizando. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy consciente, consumo eficiente. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Kevin, buenos días. Héctor, muy buenos días para ti, buenos días para toda Venezuela. De inmediato vamos a iniciar con la revisión de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el gobierno de los Estados Unidos se apropió de la empresa petrolera Citgo, llevándola a un endeudamiento superior a los 1.300 millones de dólares. Miren lo que están haciendo con Citgo. El gobierno de Estados Unidos ilegalmente se apropió de Citgo y la están endeudando en 1.300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional Burguesa. Por lo menos el 10% le llega al bolsillo de los ladrones, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la Derecha. Se están robando hoy, a esta hora que yo les estoy hablando, de Citgo con la complicidad del gobierno de Donald Trump. Aprovecho la oportunidad para denunciar el robo de Citgo a través de un endeudamiento totalmente ilegal, y así se va a demostrar cuando ganemos los juicios en Estados Unidos y se nos devuelva la empresa Citgo a propiedad del Estado venezolano como es. El jefe de Estado destacó que ya tienen identificados a los presuntos encargados de generar los apagones durante los meses de marzo y abril, al tiempo que felicitó a los trabajadores de Corpoelec por cumplir con su trabajo para mejorar el servicio.
de que fuimos sometidos a un ataque. Ya está comprobado, como lo dijo hoy en su rueda de prensa del mediodía, el ministro Jorge Rodríguez informó, tenemos identificados los autores materiales cómplices internos que eran trabajadores de la industria eléctrica, vendepatria, están identificados, lo estamos buscando, ya están detenidos algunos, a otros los vamos a solicitar por código rojo y los vamos a buscar donde haya que buscarlos. A los trabajadores, a las trabajadoras, a los profesionales, leales, honestos, comprometidos. Con ustedes me juego mi vida, a ustedes todo mi apoyo, porque ustedes están librando una batalla heroica por el servicio eléctrico del país. Agradezco todo el esfuerzo de ustedes diario, hora por hora, ¿no? Y agradezco la comprensión, la conciencia superior del pueblo de Venezuela frente a las dificultades que hemos vivido. Durante su alocución en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores, el primer mandatario nacional además hizo un llamado a los alcaldes de oposición a contribuir en la rehabilitación de las comunidades, advirtiéndoles que serán sancionados ante la Fiscalía. Anunció la incorporación de 10 ciudades más a la misión Venezuela Bella, entre las cuales destacan Upata en el estado Bolívar, el municipio de Independencia, la ciudad de Guama en Yaracuy, ciudad Pampalitos del estado Trujillo y Guacara en Carabobo. También precisó que los gobiernos regionales ya cuentan con los recursos monetarios y logísticos para comenzar las actividades de limpieza. Y la Asamblea Nacional creó un órgano de atención a trabajadores en el marco de las consultas de la Ley de Garantías para Empleados Públicos. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, explicó que el ente permitirá hacer seguimiento y tomar medidas ante presunto acoso laboral en ministerios e instituciones públicas. La sede central del organismo de atención funcionará en la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea, mientras que en el interior del país estará en manos de cada bloque regional del Parlamento. Un órgano de atención directo a los que han sido perseguidos, un órgano de atención directo que va a estar adscrito además en conjunto con centrales sindicales, sindicatos y la Comisión de Desarrollo Social. Le hemos dado instrucciones al presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Miguel Pizarro, junto al diputado Rafael Veloz, el diputado Marco Bozo, la diputada Limar Díaz, para que de inmediato y en el marco de la consulta pública de esta ley instrumenten entonces de una vez este organismo y empiecen a trabajar en la antesala de cara a la aprobación en segunda discusión de la ley. En cuanto a la propuesta del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para la solución de la crisis del país a través de la aplicación de la doctrina Rol 2, que parte del respeto a los derechos humanos, Guaidó aseguró que es un tema sobre la mesa, aunque la respuesta a la crisis debe partir desde los venezolanos. Por supuesto que fue parte de la conversación que tuvimos con nuestro amigo Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Lo hablamos con otros presidentes, por supuesto que también lo hemos hablado con la mayoría. Ahora, responsablemente, debemos evaluar las opciones que están en disposición de ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la verdad. Y ya lo han dicho muchos de los aliados, que pudiera ser prematuro el día de hoy. Y también lo que nos queda claro como venezolanos es que depende de nosotros, incluso invocar de otros países algún tipo de doctrina. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el presidente de la Asamblea Nacional previo a la sesión ordinaria del Parlamento, en la que nuevamente se rechazó el uso de grupos civiles armados para frenar las protestas y se aprobó un acuerdo de acción nacional para el desarme con el que se insta a la Fuerza Armada Nacional y a las instituciones del Estado a promover y procurar la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones en situación de ilegalidad. Asimismo, se compromete a la revisión de la legislación que regula la materia para su actualización y la creación de leyes que promuevan la tolerancia y convivencia ciudadana. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó además que en la reunión que se llevará a cabo este fin de semana en Colombia con los representantes especiales designados por el Parlamento se tratará el tema de la migración venezolana. Mardoley Prin, Televen. Y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que existe un avance por parte del Estado venezolano para lograr la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Jamás pensaron, uno, que íbamos a lograr sobreponernos y en este momento, a pesar de que estamos en busca de esa estabilidad, debemos decir que vamos a ir avanzando hasta que logremos la plena estabilidad del sistema eléctrico nacional. Jamás pensaron que en el tiempo en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo logró, se iba a poder
restablecer el servicio eléctrico nacional. Rodríguez reiteró que responsabiliza a la oposición venezolana de provocar los ataques al sistema eléctrico nacional. Agregó que las investigaciones sobre estos ataques cibernéticos a la central hidroeléctrica del Guri están avanzadas. Cinco capturados, a los cuales ya se le ha demostrado la participación en algunos de esos 2 ataques. ¿Cómo lo hicieron? Tenemos perfecta claridad de el modus operandi a través del cual perpetraron la acción cibernética del pasado 7 de marzo. Como las investigaciones siguen su curso, vamos a reservar la mayor parte de la información acerca del ataque cibernético. El ministro además destacó que hay 19 personas implicadas en los supuestos ataques, de los cuales 4 se encuentran en Estados Unidos y otro en Colombia. Por último, indicó que seguirán avanzando hasta lograr la plena estabilidad del sistema eléctrico nacional. Y los directivos de la Cámara de Comercio de Caracas manifestaron su preocupación ante la cercanía del acostumbrado incremento salarial de mayo. La presidenta María Uzcategui manifestó que la hiperinflación minimiza el poder adquisitivo de los consumidores y coloca en riesgo y quiebra a muchos comerciantes. El salario mínimo hasta ahora establecido no alcanza ni siquiera para cubrir un elemento de la dieta básica del venezolano. La realidad es que ante una situación económica como la que estamos viviendo, donde una hiperinflación pulveriza que diariamente el ingreso de los venezolanos, no importa cuál es la cantidad que ingrese al bolsillo de un venezolano, el problema es el poder, lo que pueda comprar con ello, y cada día para cualquier venezolano se hace más cuesta arriba cubrir con lo que pueda ganar sus necesidades. En sus declaraciones ofrecidas durante la Junta Conmemorativa del 125 aniversario de la creación de este gremio, Uzcategui señaló que han estimado un 80% la merma de la actividad comercial en el país, siendo los factores agravantes la falta de servicios básicos como agua y electricidad. El problema del agua sí afectaba a muchísimos de los comercios y, por supuesto, todo el tema de salubridad. El gran llamado que hacemos a las autoridades es a manejar de manera seria la crisis que estamos viviendo. No se están cumpliendo los cronogramas de administración de carga. Tenemos una gaceta que nos anuncia un horario especial hasta las 2 de la tarde por 30 días, pero luego tenemos un ministro que habla que son 3 días nada más. Necesitamos claridad en las reglas de juego. La presidenta de la Cámara de Comercio de Caracas señaló que algunos locatarios han considerado ofrecer vacaciones colectivas indefinidas a su personal como la única salida para sobrellevar esta crisis generada por la falta de agua, electricidad y el esperado aumento salarial. Luciana Peñafont, Televen. Bueno, y para los comerciantes del estado Vargas, las ventas de Semana Santa estuvieron por debajo del índice de años anteriores. Aseguraron que viernes y sábado fueron los días más productivos de la Semana Mayor. Mi negocio de la Semana Santa fue regular, pues. No fue como el año anterior de la Semana Santa. Ya está bajando ya el personal porque ahorita está todo muy caro. ¿Cómo estuvo la venta esta Semana Santa pasada? Oye, bastante pesada. Más pesada que cualquier otra temporada, pues. Cuando dices pesada, ¿a qué te refieres? ¿Que estuvo buena o que no estuvo buena? No, nada bueno. A comparación de Semanas Santas anteriores, ¿cómo se comportó esta del 2019? De un 100%, un 40% de venta solamente. Los más afectados fueron los kioscos de alimentos. Las personas prefirieron llevar su comida desde casa para ahorrar. Y es que, por ejemplo, el precio de un roncador con tostones y papitas fritas era de 39.000 bolívares soberanos, mientras que una foforera costaba 15.000 bolívares soberanos. Entre las sillas y los toldos, allí sí hubo varios precios, dependiendo de la playa. Se conseguían desde 10.000 hasta 15.000 bolívares soberanos. Pregunté por un agua de 5 litros y me dice 15.000 soberanos y es como demasiada plata. ¿Y qué opción utilizan entonces para comer acá en la playa? Yo traje mi comida, nosotros trajimos todo. ¿Qué trajeron para el día de hoy? Bueno, pollito, sándwich, se trae la chuchería a los muchachos y todo. No estamos comprando nada de comida, traemos lentejas y arroz. ¿Cómo han visto los precios? No, todo caro, no estamos comprando nada. Todo lo trajimos hecho ya.
¿Y la opción del toldo, de la silla? Ah, tampoco, eso también tan caro también. Varios comerciantes le atribuyeron los resultados de esta Semana Santa 2019 a la crisis económica que actualmente atraviesa Venezuela, al igual que la falta de transporte público y de servicio de agua potable en varias zonas de la entidad. Desde el estado Vargas, Harley Monseguilemán, Televen. Y economistas advierten que se debe aplicar un programa especial en zonas comerciales e industriales en cuanto a cortes eléctricos, porque estos perjudican seriamente a pequeños comerciantes y empresas. Los especialistas dicen que las pérdidas económicas en el último mes y medio son incalculables y que los racionamientos conocidos como programas de distribución de cargas deben tener regímenes especiales en las zonas comerciales y de producción para mantener estas ramas de la economía activas, debido a que la suspensión del servicio eléctrico en horas laborales genera pérdidas. Comercial, ya que afecta al comercio, pero también afecta al ciudadano común. Cuando se va la electricidad, los sistemas de pago se caen, no hay efectivo, no hay puntos de venta, no hay internet, no funcionan las alternativas de pago bancario por teléfono. Por lo tanto, afecta la dinámica económica, afecta la calidad de vida y afecta la economía general del país. Las interrupciones no planificadas, porque es un tema de incertidumbre que se genera cuando el ciudadano, el comerciante, el empresario no sabe cuándo le van a cortar la luz, ni sabe cuándo se la van a regresar. Se habló de un calendario de cortes programados que no se ha cumplido en lo absoluto, lo que se constituye en una burla para el ciudadano que apela a un mínimo de respeto para poder planificar su vida diaria. La misma situación se presenta con el suministro de agua potable, pues en algunas zonas el mismo es surtido exclusivamente a través de cisternas privadas, con altos costos, ya que pasan meses sin que el servicio llegue por tubería, sumando costos al aparato productivo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y desde hace 3 meses, en plena avenida principal del Cafetal, se encuentra un bote de agua proveniente de un hueco de unos 2 metros de profundidad. Vecinos de la urbanización Santa Sofía señalan que al menos 5 carros han resultado afectados en los últimos días. Habitantes del Cafetal bautizaron a esta falla estructural como un hueco tragacarros, y es que recientemente varios vehículos que transitan por la vía han quedado atrapados en el lugar, pues ocupa parcialmente uno de los 2 canales vía Achuao, en el municipio Baruta del estado Miranda. Temen ante el brote de enfermedades en la comunidad por esta situación. El bote de agua permanente persiste desde hace más de 3 meses. Ayer tuvimos 5 vehículos que cayeron aquí en este hidrohueco tragacarros. Más o menos es 1,5 metros por 1 metro, pero la profundidad ya pasa de 2 metros. Poco a poco, justamente donde tú estás parado, se está socavando el terreno, la capa asfáltica está totalmente deteriorada y aquí puede haber un accidente donde corran riesgo cualquier persona que pase. Residentes de la zona protestaron este martes para exigir soluciones inmediatas a Hidrocapital y al gobierno municipal, puesto que irónicamente, mientras en este lugar se desperdicia el agua, en sus viviendas tienen 1 mes sin este servicio. Hay que decir que algunos habitantes de las residencias adyacentes utilizan este agua pese a su mal estado para regar las plantas y limpiar los inodoros. Nuestro deber es pagar impuestos y cumplir con leyes y normas, pero no recibimos lo mismo. Estamos en un abandono total. Mientras el agua potable se bota litro a litro, horas a horas, días tras días, meses tras meses, nosotros no recibimos ni siquiera por agua en los días pautados por Hidrocapital. No tenemos agua en nuestros edificios y tenemos que comprar cisternas a unos costos muy elevados que no podemos estar supliendo semana a semana. Esta falla estructural no es la única que se encuentra en su tipo en el municipio Baruta del estado Miranda. En un recorrido que pudo realizar el equipo del noticiero por la urbanización, pudimos ver que en Santa Paula, Santa Marta y San Luis también se presenta esta situación. Oscar Pineda, Televen. Inclusive en el municipio Sucre del estado Miranda se presenta la misma realidad desde hace 1 año y medio aproximadamente. Este bote de aguas blancas se ubica en la 4ª transversal de Horizonte, cercano a la avenida Rómulo Gallegos. Según denuncias de los trabajadores que frecuentan la zona, las autoridades ni siquiera han hecho acto de presencia en el lugar para realizar las reparaciones respectivas. Exigen a Hidrocapital y al gobierno municipal celeridad, puesto que el bote de agua es permanente. Oscar Pineda, Televen. En general, los caraqueños no suelen usar los puentes peatonales debido a la falta de mantenimiento y el alto índice de inseguridad
que presentan. Conozcamos más en el siguiente reporte. El puente peatonal es una estructura creada con el fin de permitir el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. A pesar de su gran utilidad para evitar cualquier accidente al cruzar una avenida o calle, en la capital son muy pocos usados por los ciudadanos, quienes aseguran que son muy peligrosos ya que roban constantemente. Otra de las razones es la falta de mantenimiento, ya que algunos de ellos se encuentran deteriorados. Como ven las imágenes, la pasarela de la avenida Urdaneta se visualizan varios desperfectos e incluso al subir al puente este se balancea, siendo un riesgo para cualquier transeúnte. La falta de limpieza también se suma a las razones por las cuales los ciudadanos evitan estas pasarelas. El puente peatonal ubicado en Chuao, más que observar, los malos olores que se perciben no son nada agradables. Durante el recorrido por otras pasarelas como la de la avenida Baral o la de la avenida Panteón, no se observó ni una persona que transitaran por estas estructuras. Porque son flojos y no respetan su vida, porque yo cuando vengo por allá sí la paso por allá arriba, siempre, porque es un peligro, no es que los carros no se paran. ¿Por qué optaron por cruzar la calle acá teniendo una pasarela? No sé, por lo más rápido. Aquí en la parte de arriba habían unas personas que como que de la calle y eso, por lo menos aquí, y agarraban y que si pegaban a los estudiantes y eso. Por ejemplo, aquí mucha gente pasa por debajo, es un peligro, un riesgo. También las pasarelas necesitan mantenimiento porque están resbalosas, unas están rotas, movedizas. Lo ideal es que la usemos primero por nuestra seguridad, pero bueno, aquí la mayoría de las personas realmente no las utilizan. Por lo menos en este espacio pues es un poco difícil cruzar, porque es de 4 canales pues. Entonces prefiero utilizar la pasarela. Otra ley de tránsito que no se suele cumplir es el paso de peatones o como comúnmente se le conoce, pasos de cebra. Transeúntes cruzan por donde vean espacios, los carros se detienen encima del rayado, mientras que las motos si se detienen también suelen obstaculizar el paso peatonal. En algunas calles no se visualiza completamente la señalización, sin embargo hay algunas zonas en la capital donde sí se cumple esta normativa. Algunos encuestados aseguran que es falta de cultura, mientras que otros consideran que buscan la mejor opción de cruzar las calles por la rapidez en llegar a sus destinos. Bueno, hay quienes lo cumplen y quienes no, como en todo. Yo pienso que es cuestión de cada persona, de cómo la hayan educado y de los patrones culturales que tengan. Las motos, sí es verdad que siempre que las veo no las respeto. Si te soy honesto, no. Ni siquiera yo lo respeto, pues. Entonces, no sé, yo solamente busco la forma de pasar y nada más me interesa es cómo viene el carro. Ni los peatones ni los vehículos suelen cumplir con las normas de tránsito. No, muchas veces no lo cumplen, porque a veces andan apurados o no vienen carros. Mucha gente no le para ni el semáforo. Simplemente ven si vienen carros o no y siguen. Los semáforos también se unen al caos de las vialidades, ya que algunos no funcionan, lo que ocasiona confusión tanto para el peatón como para el conductor. Caraqueños hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que iluminen estos puentes peatonales, ya que la oscuridad de la noche convierte estas pasarelas intransitables. Manuel da Silva, Televen. Amigos, y en materia de sucesos, una boxeadora y practicante de taekwondo de 18 años fue asesinada presuntamente por el ex novio de su prima. Esto en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Ailín Oriana Silva Solórzano practicaba estas disciplinas desde hace 4 años. Tuvo que utilizar estos conocimientos para defenderse a ella y a su prima del exnovio de esta, identificado como Ray Josué Escalona, quien luego de varias amenazas presenciales y a través de redes sociales, intentó caerles a golpes con un bate debido a que no lo dejaban ver a su hijo por el tipo de vida que lleva. Ailín logró quitárselo y con el mismo objeto le fracturó uno de sus brazos. El individuo resentido buscó vengarse y, según lo expresado por su pareja, le prendió fuego. Le llega al sitio donde estaban, que es el paredón, y la prende en candela. ¿Cuáles fueron las amenazas que le realizó? ¿Qué le decía? Que le iba a matar, que la gasolina estaba barata y mucha gente estaba en su casa, que se la iba a descobrar y le echa gasolina encima. A lo que le echa gasolina, la prende en candela. Ella desesperada se levanta por sentir, me imagino que sentir el vapor, sentir el fuego, y trata de gritar y apagarse. Otra compañera que estaba con ella, que estaba ahí, ella la trata de apagar. Ella lo que hace es la apaga y la lleva a lo que es el periférico de Katia,
con una sábana caminando porque nadie le quiso prestar ayuda. Ya no la pueden atender porque no hay cuidados de quemar y la llevan al IDICE. Pasó 5 días internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Jesús Llerena del IDICE, con el 98% de su cuerpo quemado. Debido a la inflamación que tenía en la garganta, tuvo que ser entubada y finalmente, producto de todas estas complicaciones, le dio un infarto que no resistió. Según los allegados de Ailín, tenía aspiraciones de representar a nuestro país en las Olimpiadas. También esperaba en los próximos meses iniciar sus estudios de diseño gráfico. Piden a las autoridades realizar la investigación y dar con la captura del autor de este crimen. Jonathan Cárdenas, Televen. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil decidió reducir la pena de cárcel del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Al regreso estaremos revisando detalles de estas y otras informaciones del panorama internacional. No se aparten. El ex vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, anunciará el jueves su postulación a primarias del Partido Demócrata que busca elegir un candidato para las elecciones presidenciales de 2020. Una nominación en la que se encuentran por el momento 20 aspirantes, según informaron varios medios locales. Desde principios del año, el equipo de Biden ha estudiado participar a esta reñida competencia para ser el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Y el primer ministro de Sri Lanka informó que las autoridades están logrando avances en la identificación de los culpables de los atentados que dejan hasta el momento más de 300 muertos y 500 heridos. El funcionario declaró que las autoridades están indagando la reivindicación hecha por el Estado Islámico y señaló que las agencias de seguridad están investigando a ciudadanos de Sri Lanka que se habrían integrado al Estado Islámico y que regresaron al país. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil decidió reducir la pena de cárcel del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de 12 años a 8 años y 10 meses. Abogados prevén que Lula podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir de septiembre. El político brasileño fue acusado el año pasado de corrupción y lavado de dinero. Amigos, y en materia deportiva tenemos que este martes el Cruzeiro derrotó al Deportivo Lara 2-0 en el grupo B de la Copa Libertadores. En el primer tiempo, el delantero del equipo brasilero, Federico Chávez, apareció en el área chica de manera sorpresiva para marcar el primer gol del encuentro. En el segundo tiempo, el delantero brasilero Sassá colocó el balón en las redes de la portería larense para sellar el 2-0 que le dio la victoria a los brasileños. Amigos, momento para un nuevo corte de publicidad en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado la entrevista a Lila Vega, miembro de la red de padres y representantes. Ya venimos. Bueno, nos acompaña Lila Vega, ella es integrante de la red de madres, padres y representantes. Y muy a propósito, Lila, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y compartir con los televidentes de la primera emisión del noticiero de Televen. Muy a propósito de la situación que se está viviendo en este año escolar, particularmente singular, ya en años anteriores, escolares me refiero, se presentaron situaciones de irregularidad, de hechos no deseables dentro de lo que es la formación de los estudiantes, pero este año escolar ha sido particularmente muy duro. ¿Cómo estás viendo, cómo están examinando ustedes esta situación y qué piensas? ¿Cómo van a finalizar nuestros muchachos el año escolar? Sí, obviamente. Bienvenida. Gracias. Obviamente han sido años muy difíciles los últimos años en general por muchas circunstancias, pero este ha sido particularmente difícil. Y tal vez lo primero que hay que hacer desde cada comunidad educativa, desde cada escuela, es entender y valorar que esto no termina hoy, que esta situación, particularmente el tema de la crisis eléctrica, se va a prolongar y que tenemos que buscar soluciones de mediano plazo para mantener las escuelas abiertas y garantizar, en la medida de lo posible, el derecho a la educación de nuestros hijos. No pareciera que haya una conciencia clara de parte de las autoridades del gobierno sobre la importancia de mantener a las escuelas abiertas. Incluso parece haber una ignorancia total sobre cómo funcionan en efecto las escuelas. Es decir, muchas escuelas tienen años funcionando con un servicio irregular de luz. Pero lo que se necesita en un país tropical como este es una ventana abierta que entre la luz y puede ocurrir el hecho educativo.
Más serio, sin embargo, es el tema del agua, Sí. que depende en buena medida del servicio eléctrico, pero todos, en cada uno de nuestros hogares, hemos aprendido a vivir con la restricción de agua, y eso también puede suceder en las escuelas. Entonces, declaraciones como la del ministro Jorge Rodríguez, diciendo que en estos 3 días post Semana Santa las actividades en las escuelas en las tardes no van a ocurrir. Bueno, 3 millones de niños estudian en las tardes. ¿Será que no sabe que eso está pasando? Por otra parte, suspende las actividades en las escuelas porque las escuelas son un gran sitio de consumo eléctrico. Eso va a resolver la crisis eléctrica. Hay que regresar un poquito y hay que aterrizar en cada escuela y ver qué necesita cada escuela para seguir operativa. Ahora, fíjate, el tema que te decía, que es el tema académico, ¿no? La formación de los niños, la formación de los muchachos, de los adolescentes, de la primaria, del bachillerato, bueno, de las universidades obviamente también. ¿Cómo queda? O sea, ¿cómo concluye este año escolar? Se habla, no sé si tienes información, Lila, de una extensión probable hasta el 26 de julio. ¿Eso corrige el entuerto? No lo corrige, y no lo corrige por muchas razones. Una de ellas es porque con una suspensión tan prolongada de actividades como la que tuvimos en el mes de marzo, y Y lo que se viene arrastrando desde el inicio mismo del año escolar. Además, se detienen procesos, es decir, lo que estaba pasando en el salón de clase se fue para el congelador y se empezó, un congelador además sin luz, que empezó a derretirse, es decir, no logró consolidarse, hay que retomarlo. El tiempo perdido nunca se recupera y estas horas, estos días que hemos perdido en cada una de las escuelas no tiene vuelta para atrás. Por supuesto que hay actividades remediales que podemos implementar, ojalá el Ministerio de Educación decida flexibilizarse y abrir las puertas a una posibilidad de recuperar tiempo, que incluye no amenazar y no castigar a las escuelas que están haciendo un esfuerzo por mantenerse abiertas y atender a la población de su Fíjate que se hicieron, eso tiene que ver con lo que señalas, se hicieron advertencias, se han hecho advertencias, incluso por estos 3 días que culminan en el día de hoy, miércoles, que si no se ajustaban pudieran ser objeto de alguna penalización, porque algunas escuelas el día lunes, a pesar de que vino un tuit que decía que, bueno, van a estar hasta las 12, algunas escuelas no tenían claridad ni precisión, ni tenían oficialmente por escrito, ¿no? Algo que dijera, mire, ustedes van a dar clases hasta las 12 del mediodía, y dieron sus clases normales. Entonces parece que les advirtieron, entonces el día martes y hoy miércoles tendrán que finalizar a las 12 del mediodía, pues. ¿En qué mundo se entiende que un supervisor educativo, la autoridad que debe acompañar el proceso educativo de una escuela, sancione una escuela o amenace a una escuela porque recibe a sus estudiantes y los atiende? Es decir, eso no se entiende. Por otra parte, yo creo que esa decisión de mantener la escuela abierta, de hacerlo a pesar de las dificultades, tiene que ser una decisión no del director de la escuela, sino de la comunidad educativa. Es decir, la red de madres, padres y representantes invita a las comunidades educativas a reunirse, convocar a los maestros, convocar a los estudiantes, identificar cuáles son los problemas que tenemos que estar abordando para mantener operativa la escuela y asumir esa decisión. La comunidad educativa, además, invitar al supervisor educativo a entender por qué tenemos las puertas abiertas y qué hemos hecho para que en nuestras escuelas se den las condiciones para que haya una actividad escolar. Ahora fíjate, agrégale a esto, va a pasar el día miércoles y de repente no es de extrañar que frente a la situación del sistema eléctrico nacional decida el gobierno nuevamente recortar el periodo. Sí, yo creo que en los próximos días, en las próximas semanas. Uno no sabe porque tampoco tenemos una información clara y definida de qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional. Y eso no se entiende. Es decir, el ministro Jorge Rodríguez tendría que decirnos cuál es la lógica detrás de cerrar las escuelas. ¿A quién se protege cerrando las escuelas? ¿Al sistema eléctrico? Esos son los grandes consumidores de electricidad. Esa es la lógica. Entonces se abre un debate sobre, bueno, un momentico, ¿cómo hacemos para proteger el consumo eléctrico? Tal vez las escuelas son más bien el mejor sitio para aprender a conservar la energía. En vez de tener 200 luces prendidas en cada uno de los hogares en donde están los niños sin hacer nada, porque no están en su escuela, pues tenemos esas luces apagadas y tenemos las luces de la escuela que son mucho menos prendidas para atender además un derecho. Ahora, no hay, digo no solamente de parte de la red de Lila, sino también en términos generales de las organizaciones que agrupan a padres y representantes, no tienen ninguna información clara. Las escuelas, sean públicas o privadas, no tienen una información clara de lo que está pasando. No. Simplemente, bueno, si hay un problema con el servicio de energía eléctrica, tal y cual, y bueno, y por eso tiene que restringirse. Ahora, lo que sí hemos visto es que muchas escuelas han decidido ser autónomas en ese sentido, es decir, respetar su vocación, que es atender a los muchachos, e identificar cómo hacemos para trabajar, para atender a nuestros muchachos
en las mejores condiciones posibles. Han convocado a la comunidad, a los vecinos, han acopiado recursos para mantenerse abiertas y lo han hecho de manera exitosa. La tarea ahora es convencer a las autoridades de no sancionarlos por hacer lo que es su misión, que es educar. Vamos a hacer una pausa, Lila, y vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con Lila Vega, quien es integrante de la red de madres, padres y representantes. Bien, continuamos con Lila Vega. Ella es integrante de la red de padres, madres y representantes. Tú mencionas, Lila, el tema, esto tiene que ver con la higiene, ¿no? El problema del agua potable fundamentalmente. ¿Cómo se está trabajando en las escuelas? ¿Qué información manejas en ese sentido? ¿Qué esfuerzo están realizando para poder enfrentar esta situación? Sí, a propósito justamente de esta entrevista, recibí mucha información de escuelas que están haciendo esfuerzos titánicos, como los que hacemos cada uno de nosotros en nuestros hogares para mantener un acopio de agua que les permite estar operativos. Sí. Hacen cosas como tener pipotes, reservar, a veces algunas escuelas han logrado tener una pequeña planta eléctrica que mantiene operativa la bomba de agua. Esa es una opción, pero el tema es dónde consigues el agua. Y como cada uno de nosotros en nuestros hogares, cuando llega el agua, se abren todos los chorros para tener pipotes, para llenar vasijas, para llenar recipientes para tener agua. Sí. Y muchas escuelas están claras en que eso es importante. La otra oportunidad detrás de esta escasez de agua es aprender cuál es la importancia del agua en la higiene y enseñar a los niños a usarla adecuadamente. Es decir, el piso no tiene que estar coleteado, las manos tienen que estar limpias. Es decir, si tienes 2 litros de agua es para lavarte las manos. Hay cosas que pueden esperar en el baño, otras que no. Sí. Y esa es una oportunidad para aprender y además para ser responsables juntos de una cosa que es un bien común, que es el agua que tenemos en nuestras escuelas. Entonces, por supuesto que es muy difícil, pero hay una oportunidad ahí también. Ahora, ¿tú tienes alguna información, Lila, sobre dónde se están presentando las mayores deficiencias? ¿En las escuelas del sector público o en las escuelas del sector privado o sencillamente en ambas? Claro, el tema es que buena parte de nuestras escuelas del sector privado, no sé si el número es un 60 o 70%, se encuentran en el estado Miranda, en la región metropolitana, que ha sido protegida de la severidad de los apagones. Entonces, sus acopios de agua y de electricidad o su servicio eléctrico se han sido preservadas. Sin duda, esto impacta de manera mucho más intensa y severa a las escuelas del sector oficial, que ya han venido manejando estas restricciones desde hace mucho tiempo. Esta no es primera vez que una escuela está sin luz toda una mañana o toda una semana para su operatividad y pueden mantener sus puertas abiertas, es decir, no hay mayor impedimento. Si logramos resolver el tema del agua, no hay mayor impedimento para que una escuela esté abierta con sus maestros y sus estudiantes trabajando el derecho a la educación. Y sobre la educación pública, es decir, las escuelas del sector público, ¿qué información manejan? Es justamente esa, hay severas dificultades, porque además está el otro tema, es decir, la escuela es posible porque el maestro está ahí. Si tú puedes tener una escuela sin luz, incluso sin agua, a pesar de las dificultades, lo que no puedes tener es una escuela sin maestros. Y nuestros maestros tienen severas dificultades en llegar a la escuela, porque primero tienen que acopiar agua en su casa, tienen que ver cómo hacen para llegar a la escuela, tienen que tener comida en sus hogares también, tienen que atender su vida cotidiana. Entonces tal vez los maestros son el punto más débil o más vulnerable para mantener la escuela abierta. Y nos toca a los padres apoyar a esos maestros, nos toca en este momento protestar y exigir mejores condiciones de trabajo para ellos, pero nos toca ver cómo hacemos para que puedan trabajar con nuestros hijos de la mejor manera posible. Ahora fíjate, ¿tienes alguna información, por ejemplo, sobre cómo esta contingencia ha afectado la estampida, es decir, la diáspora de maestros? ¿Cómo se está reflejando esto en el ausentismo escolar? O sea, ¿están faltando? ¿Cuántos muchachos no están recibiendo clases? En fin. Sí. Es difícil valorarlo porque no hay manera de tener cifras exactas. En el Zulia, tengo entendido por la información que manejaron, simplemente por la cotidianidad que recibimos en el ejercicio de las noticias, que es muy alta. O sea, la cosa en el estado Zulia es realmente muy grave. Tienen el agravante además de la temperatura que hace muchísimo más difícil el desarrollo de cualquier actividad. No tenemos cifras oficiales, pero sí una retroalimentación de lo que está pasando en las escuelas y sin duda el ausentismo es muy alto, tanto de estudiantes como de maestros.
pero esta situación no se va a terminar mañana. Sí, sí. Esto va a permanecer. Entonces tenemos que porque aprender. la recuperación del sistema eléctrico no va a ser tan fácil. No va a ser fácil. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder terminar este año escolar, pero prepararnos para un próximo año escolar también con dificultades, porque no podemos recuperar el sistema eléctrico, aún con la voluntad y toda la inteligencia para hacerlo, no se va a recuperar en una semana, un mes, 6 meses. Ahora, en ese sentido, ¿qué orientación, qué pautas en términos generales se les pudiera dar a los padres y a los representantes? Sí, lo primero es que tener claro, uno, que esta situación va para el mediano plazo. Y en segundo lugar, que no hay manera de reemplazar el tiempo perdido y que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por mantener la escuela abierta. Una vez que tengamos claro eso, podemos trabajar con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa, identificar cuáles son las trabas o dificultades para mantener las escuelas abiertas, acopiar recursos y mantener las escuelas abiertas. Ahora, no es fácil, no es. Porque si a eso le sumas adicionalmente el tema económico, el tema de la crisis social, el tema también que de alguna forma toca a las escuelas, el de la ayuda humanitaria, porque tiene que ver con... Ese es un punto interesante. La ayuda humanitaria, por supuesto, está destinada a los grupos más vulnerables y este es uno de ellos. Claro. Es decir, las escuelas, nuestras escuelas, forman parte de esos grupos vulnerables. Ojalá buena parte de esa ayuda humanitaria llegue a las escuelas. Bueno, ojalá. Te agradezco mucho, Lila, que hayas dado toda esta información, que hayas compartido todas estas inquietudes. La verdad es que hay una preocupación general por lo que está ocurriendo con el sistema educativo venezolano, agravado todo ello por la contingencia en el servicio de energía eléctrica. Lila Vega, quien es integrante de la red de madres, padres y representantes. Nos vamos a una pausa. Al retorno, como de costumbre, arte y espectáculos en lo actual. Muy buenos días, Venezuela, soy Cinzia Francisquelo y es un gusto darles la bienvenida a nuestra sección de arte y espectáculos lo actual para compartir con ustedes las informaciones más destacadas hasta el momento en materia de arte y espectáculo. Los invito a que nos acompañen a través de nuestras distintas plataformas digitales. Somos @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y personalmente @CinciaFD. Todas mis redes sociales. Comenzamos las noticias contándoles que Carice Van Houten habla sobre su personaje en Game of Thrones. El primer episodio de la 8ª y última temporada de GOT ha traído de vuelta a gran parte de los protagonistas, además de reencuentros tanto emotivos como dolorosos. Uno de los personajes que falta por aparecer en los episodios restantes es Melisandre, interpretada por Carice Van Houten. La sacerdotisa roja es una de las pocas que todavía no ha aparecido, pero Van Houten en una entrevista ha adelantado algunas pistas del regreso de su personaje a la serie, además de hacer un repaso completo de su papel. Melisandre probablemente se ve a sí misma como una casamentera, reuniendo a las personas adecuadas en el momento oportuno, esto en referencia al encuentro entre Jon y Daenerys. La actriz también confesó con qué personaje le hubiera gustado trabajar en la ficción, diciendo que le hubiese gustado que Melisandre y Cersei se reunieran. Aseguró tener curiosidad por cómo hubiera sido. Y en otras noticias relacionadas a la ficción de HBO, tenemos que para fans, Game of Thrones podría tener más de un final. Los admiradores de Game of Thrones, que han visto una y otra vez los 73 episodios de la serie medieval y leído y releído las 4.000 páginas de los libros de George R.R. Martin, tendrán el final que han deseado con la 8ª y última temporada del programa. Las tramas en la serie han dejado atrás desde hace mucho lo que hay en los libros de Martin, cuyo propio final podría estar a años de distancia, aunque los finales podrían ser similares. Martin, el creador de este universo, podría tomar un camino muy diferente para llegar ahí, por lo que el próximo final de Game of Thrones, con su enfrentamiento entre los humanos de Westeros y los caminantes blancos, posiblemente sea solo un adelanto. Martin, quien es un productor ejecutivo de la serie, ha escrito varios episodios, pero se mantuvo fuera de esta temporada mientras trabaja en su libro y le dio a los productores de HBO, David Benioff y D.B. Weiss, indicaciones sobre la dirección que tomaría su trama, incluyendo el destino de personajes como Snow, Daenerys Targaryen y Arya Stark.
Seguimos hablando de intérpretes y es que Johnny Depp intentó alejar a Amber Heard de Aquaman. The Hollywood Reporter dio a conocer que Johnny Depp presionó a los directivos de Warner Bros., estudio en el que el actor protagoniza la saga de precuelas de Harry Potter, Animales Fantásticos, para apartar a su ex esposa Amber Heard de Aquaman. Según la información revelada, Depp, que interpreta al villano Grindelwald en Animales Fantásticos, intentó ejercer su influencia y presionó a Kevin Tsujihara, antiguo CEO de Warner Bros., para que despidiera a Amber Heard y esta no encarnara a Mera en Aquaman. Cabe destacar que el actor también habría solicitado que no se tuviera en cuenta a su ex esposa de cara a futuros trabajos. Estas revelaciones tienen su origen en la demanda interpuesta por Depp contra su ya antiguo abogado Jake Bloom por los malos consejos recibidos por parte del letrado en su litigio marital en 2017. Continuamos con más noticias del séptimo arte y es que Robert Downey Jr. aseguró que los últimos minutos de Avengers Endgame serán los mejores de toda la saga. El actor estadounidense reveló que lo mejor del universo de superhéroes de Marvel será visto en los últimos 8 minutos de la película Avengers Endgame porque de alguna manera todos estarán involucrados. Esta cinta llegará a las salas de cine el próximo 26 de abril y es la cuarta entrega de la saga de superhéroes. Se ha convertido en todo un fenómeno mundial que inició en 2012 con la cinta Avengers, en donde Marvel Studios decidió reunir en un mismo film a sus héroes más destacados dentro del universo de los cómics. Y con esta información finalizamos lo más destacado hasta el momento en materia de arte y espectáculos. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos también en nuestra emisión meridiana y estelar de Noticiero. ¡Feliz día para todos! Bien, muchísimas gracias por la audiencia que han tenido en el día de hoy. Desde luego, como siempre, la invitación para que sigan en nuestra sintonía y en otras emisiones de Noticiero de TVN acompañándonos. Así es. Que tengan un buen día, Venezuela. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, amigos. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stuff.